el siguiente volumen, creo que nos están escuchando, lo van a realizar José Manuel Santos, de la Universidad de Salamanca, un especialista en el Brasil holandés, en las relaciones entre la monarquía hispánica y Brasil y Portugal, del siglo XVII sobre todo, que están haciendo muchos hallazgos en el estudio de la gran jornada de recuperación de Bahía en el año 25, 1725, aparte también de estas series que podrán ahí. Y una investigadora suya, que es una, no sé si es doctora todavía, todavía no lo sé, me estará escuchando también, Irene, está a punto de ser, si no lo ves, una doctora que trabaja sobre Bahías, la sociedad bayana, y creo que hay un especialista brasileño que trabaja sobre teatro en Alemania, pero trabaja en teatro barroco, y hará una edición de Lope, de nuestro restituido, y de la obra de Correa también sobre la recuperación de Bahía, ¿no? Los otros volúmenes estarán dedicados seguramente a Rius, que es el otro acontecimiento con Gonzalo Fernández de Córdoba, que tiene una comedia de Lope que se conserva, creo que hay un autógrafo de la comedia, parece recordar, es el año 22 el acontecimiento, y una parte de la producción de Lope ha sido ya editada con edición, tiene edición crítica, pero será otra vez la posibilidad de reunir relaciones, de explicar los acontecimientos y compararlos con la forma en la que se llevan las tablas de una manera más exhaustiva, digamos así. Y probablemente tengamos que acabar con Breda, porque es otro de los acontecimientos que tiene una comedia monográfica, restituido de Calderón, perdón, la canción de Breda, de Calderón. Y tienen un buen número de relaciones con muchos idiomas. Esa es la mayor dificultad de editar ese volumen. Otros acontecimientos a lo del reino no tienen comedias propias, monográficas. Ya veremos si reunimos un conjunto de relaciones, noticias y otros textos poéticos, por ejemplo. Pero eso está en el aire. De momento, lo previsible es que podamos intentar hablar 4 volúmenes, que nace en el contexto de un proyecto de investigación que ha terminado este verano sobre conformar la monarquía hispánica, un proyecto que ha dirigido la profesora de la Universidad de Alcalá, Alicia Esteban, y este es un resultado relevante de este proyecto, de la manera en la que estamos trabajando. Y las próximas realidades, inclusive esta actividad, pues nos vinculamos a un nuevo proyecto, que es Polemis, un proyecto sobre comunicación política, gestión de la información y memoria de los conflictos en la monarquía hispánica. Así que esperamos no solo producir estos otros volúmenes, sino también llevar las tablas a algunas de estas obras. Esta es nuestra vocación en los próximos años, intentar que esto sea posible con la ayuda del Instituto de Teatro de Madrid y de otras entidades, y esperamos también que con el Museo del Prado, ya que estaremos en pleno proceso de desarrollo de este proyecto de educación, ¿no? De este volumen en concreto, pues no quiero extenderme tampoco tanto en esta presentación, simplemente comentar que realmente el acontecimiento y el estudio de estas relaciones nos ha supuesto también plantearnos algunos interrogantes. Hay algunas cosas que no hemos podido todavía aclarar. Una pregunta puede ser que tenemos un ejemplar nada más de manuscrito que está aquí en la biblioteca del Museo Lázaro del Alto Sacramental, pero no existen, no hemos encontrado o no se conservan aparentemente copias impresas. No sabemos si la obra se representa realmente en el corpus de Sevilla, es posible, pero no hay una constancia documental tampoco. Bueno, hay una serie de interrogantes, pero hay muchos otros que hemos aclarado, hemos ampliado, hemos completado, y creo que el lector encontrará interesante cómo se cuentan las noticias, cómo van surgiendo las relaciones, qué intereses hay detrás de muchas de estas relaciones, y luego cómo se representan escenas estos acontecimientos que son muy recientes.
ten en cuenta que estas producciones están muy ligadas a las propias noticias, pero también a los intereses de lo que se quiere plasmar o llevar a escena, ¿no? Y también lo que nos puede resultar muy llamativo es que los personajes vivos del momento, el rey, la infanta, Buckingham, pues formen parte de la escena, ¿no? Esto es algo muy llamativo, ¿no? ¿Y qué efecto tendría en el público, en las autoridades, este uso de los propios protagonistas del momento llevados al teatro, ¿no? Bueno, esto es un aliciente interesante del volumen. Y ahora lo que vamos a hacer es dar la palabra primero a Beatriz para que nos hable del acontecimiento y de su trabajo sobre las relaciones. Ella actualmente es investigadora postdoctoral de la Universidad Federico II en Nápoles, un proyecto europeo, está trabajando allí, pero también está vinculada con nosotros aquí en la Carlos Pérez, de forma indefinida. Así que, y en el proyecto actual, ¿no? De Polimis, ¿no? Para mí es un orgullo y mucha satisfacción que ya haya dado este resultado en un volumen tan interesante y que muestra su trabajo y lo que ha aprendido esta trayectoria del doctorado en esta temática, ¿no? Así que nada más, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería comenzar agradeciendo tanto a los asistentes que estáis aquí presenciales como a los que están virtuales su presencia esta tarde, un viernes a las 6:30, y también a la Fundación Carlos Pérez por dejarnos este espacio para presentar el libro. También deseo quería agradecer a la profesora Teresa Ferrer, que es la otra persona que ha participado en el libro por su excelente trabajo, y como no a Bernardo, que realmente ha sido el alma de este proyecto, es quien tuvo la idea y es quien nos puso en contacto y quien, bueno, pues ha ido buscando un poco todos los contactos, la forma de que saliera adelante y que al final es un poco el alma del proyecto que está detrás de todo detrás de este volumen y de los otros volúmenes, ¿no? Yo en este volumen de Cádiz, en el 625, me he encargado de editar la parte de las relaciones de sucesos que están en castellano y en inglés. Para situarlo un poco en contexto, bueno, quizás lo primero que habría que señalar es cuál es el objetivo de este libro. No es tanto relatar un hecho militar en concreto como es el ataque anglo-holandés a Cádiz, no se basa tanto en saber dónde se colocaban exactamente, qué, digamos, las estrategias militares, sino el impacto cultural y mediático que tuvo este asedio en la península ibérica y en Inglaterra. Es decir, estudiar cómo se representó, bien sea en el teatro, bien sea en las relaciones de sucesos, cómo se transmitieron esas noticias y qué intereses hubo detrás si es que los hubo detrás de esas noticias un poco. Entonces, para situar un poco el contexto de este asedio, pues simplemente retrotrayéndonos un poquito para atrás, habría que situarse primero en el Tratado de Londres de 1604, momento en el que se firma la paz entre Felipe III y Jacobo I, y en el comienza un periodo de acercamiento entre la monarquía hispánica e Inglaterra que cristaliza en las negociaciones para el matrimonio del príncipe de Gales, que tuvo Carlos I de Inglaterra, y la infanta María. Este es un episodio que da lugar al conocidísimo viaje de incógnito del príncipe de Gales, que vemos aquí a la derecha, y junto con el duque de Buckingham a Madrid, y que, como todos sabemos, terminó en un fracaso que acabó con la ruptura de las negociaciones matrimoniales a finales de 1623. En su regreso a Inglaterra, el príncipe de Gales, Carlos I y el duque de Buckingham comienzan a preparar esta expedición hacia la península ibérica, esta expedición naval, que no obstante no hay que situarla solo dentro de este contexto, sino también dentro de un contexto internacional más amplio de la guerra de los 30 años, en el que influyen cuestiones como el estado del Palatinado, la invasión de este territorio en el imperio por parte de las tropas de la monarquía hispánica, sí, sobre todo teniendo en cuenta que el duque palatino, Federico V, era yerno del rey inglés, de Jacobo I. Es decir, que para tratar de explicar este episodio no podemos solo mirar a este famosísimo viaje
y a esta ruptura de las negociaciones matrimoniales en el que hay que ampliar un poco más la vista, situarlo en su contexto internacional en la Guerra de los 30 años. Como digo, en 1624, en 1625 se comienza a preparar esta expedición naval, una expedición que contó con una pequeña presencia holandesa, por eso se ataque al holandés, pero que sobre todo se prepara en Inglaterra y cuyos preparativos no estuvieron exentos de problemas. La Armada inglesa no se encontraba en un buen momento, tenía una serie de problemas que arrastraba ya desde la época de Isabel I, faltaba financiación y además faltaban provisiones, faltaba carne, faltaba agua, faltaba cerveza, es decir, los preparativos estuvieron llenos de complicaciones, la salida de la flota se fue alargando, hubo varios cambios de mando, al principio era el duque de Buckingham, finalmente el mando se le otorgó a Edward Cecil, vizconde de Wimbledon, de hecho se le dio este título para ir en esta expedición, y como vicealmirante fue el conde de Essex, que es el que está situado a la izquierda, pero que es una persona que no tenía realmente experiencia naval. Él era hijo del anterior conde de Essex, que había sido el gran artífice del exitoso ataque contra Cádiz en 1596, pero no tenía realmente una experiencia naval. Además, una representación simbólica de aquel éxito pasado para que ahora fuera en la expedición. En la monarquía hispánica, en las deliberaciones en el Consejo de Guerra, lo que más preocupaba era que esta armada, de la que ya se sabía que se estaba preparando, que esta armada no atacase a la flota de la Plata de Indias, señales de Indias. Eso era el principal objetivo, tratar de salvaguardar la flota de la Plata desde Indias. Y como consecuencia, podemos ver cómo se desplegaron algunas estrategias mediáticas. Por ejemplo, tenemos una carta de Felipe IV a su tía Isabel Eugenio, gobernadora de Flandes, en la que le decía que hiciera saber que la Armada Española había regresado de Salvador de Bahía y que lo imprimiera en Flandes para que esto fuera conocido y así tratar de disuadir a la Armada inglesa que iba a ir a atacar las costas españolas. Bueno, esto pues, no tuvo el efecto, aunque se hizo, ahora imprimió estas noticias, pero no tuvo el efecto deseado porque realmente la Armada inglesa acabó llegando el 1 de noviembre, que era una fecha muy tardía. Como decía antes, Cádiz, la que aquí tenemos un mapa de 1614, es una ciudad que ya había sufrido antes ataques ingleses, los más conocidos, 1587 el de Drake y 1966 el de Essex, y que a partir de ahí había realizado refuerzos en sus fortalezas, en sus castillos, especialmente en el castillo de San Sebastián y en el castillo de Santa Catalina, que son los que guardan esa caleta que se ve en la parte superior, y que se habían reforzado así como sus murallas, para tratar de evitar el paso de navíos enemigos. Cuando la Armada inglesa llega a Cádiz, el 1 de noviembre de 1625, en la ciudad al principio no saben qué es la Armada inglesa, de hecho piensan que es la flota de Indias, y solo cuando se acercan unos barcos y estos barcos se ven recibidos acá en Hinojosa cuando se dan cuenta de que esto es una flota enemiga. Sin embargo, Edward Cecil, que era el que iba al mando de la expedición, no supo aprovechar este factor sorpresa por esos objetivos que no estaban claros, por esos cambios de mando, y de hecho el mando inglés se detuvo a la entrada de la bahía, perdiendo ese factor sorpresa, y se puso a deliberar qué era lo que debían hacer, si tratar de tomar la ciudad o tratar de hacer más bien un ataque más general. La idea de tomar la ciudad venía de 1596, cuando eso se había conseguido, pero para ello eran necesarias dos cosas. La primera y fundamental, cortar las comunicaciones de Cádiz con tierra firme a través de la isla de León y lo que sería la zona de Puente Bajo, esa zona más estrecha, el istmo, que une con tierra firme, y atacar el fuerte del Puntal, que se ve en pequeñito, un fuerte que se ve chiquitito ahí en el centro de la imagen, que sería lo que permitiría la entrada en esa bahía. Finalmente se decide atacar el fuerte del Puntal, que tenía una guarnición muy pequeña al mando del capitán Francisco de Bustamante, y este fuerte se rinde en la mañana del día 2. Este hecho es uno de los hechos más populares en todas las relaciones de sucesos, como empezamos a ver las noticias. Aparece prácticamente en todas, siempre con tintes heroicos, siempre contando la valentía de estos soldados que estaban protegiendo el fuerte. Y sin embargo, cuando vemos la realidad, lo que vemos es que en los documentos posteriores, realmente varios de estos soldados fueron después juzgados por haber entregado el fuerte
que se suponía que debía proteger la entrada a la bahía. Tenemos órdenes de detención, por ejemplo, contra el capitán Francisco Bustamante en marzo de 1626. Pero no es el relato que nosotros encontramos en las relaciones de sucesos, sino que se construye una imagen mucho más heroica de estos soldados que estaban defendiendo Cala. Finalmente, bueno, por otro lado, teníamos en la entrada del puerto de San Juan María las galeras de España al mando de García de Toledo, duque de Fernandina, que atravesando toda la armada inglesa que se situaba a esta entrada, por las noches podían ir a descargar algunas ayudas, algunos bastimentos al interior de la ciudad de Cádiz. Aquí, por ejemplo, podemos observar ese ataque al fuerte del Puntal. Esto es un detalle del cuadro de Zurbarán, que está en el Prado, que estaba en su momento en el Salón de Reinos, y podemos ver en pequeñito la torre del Puntal, que está siendo asediada, y un poco por detrás la zona de Huertas, que es donde finalmente desembarca la armada inglesa y donde se producen los principales enfrentamientos. Aquí en este momento esto es una zona, en este mapa de hecho se puede ver representadas con esas huertas pequeñitas, y que tenía también bodegas de vino, y la consecuencia de todo esto es uno de los pasajes de nuevo más populares quizás de estas noticias, de estas relaciones de sucesos, que también dan una cuenta de cómo se representan a esos enemigos. Voy a leer uno de esos pasajes. Dice: aquella noche llegaron a la isla y probaron los vinos de la hacienda de don Luis de Soto, con que todos se emborracharon lindamente. Y el que nos traía cargo, temeroso, fracasó por la parte del puente, donde estaba el corregidor de Jerez con la gente de aquella ciudad y que se iba recogiendo de la comarca, aunque había entrado mucha en esta ciudad de ella y de la de Vejer y Medina. Hizo desfondar los toneles y se derramaron más de 7.000 arrobas de vino, y quemaron escritorios, bufetes y lo más precioso que había en la casa, llevándole algún dinero. Básicamente lo que cuentan estas relaciones es que los ingleses llegaron allí, ellos venían exhaustos, con pocas provisiones, mal formados porque muchos de ellos procedían de levas forzosas y no tenían realmente una experiencia militar, llegaron allí y lo que hicieron fue emborracharse. Entonces, bueno, finalmente, el jueves día 6, el capitán general de la ciudad, Fernando Girón, a quien en el cuadro de Zurbarán hemos sentado en una silla porque sufría de ataques de gota, salió a las fuerzas de la ciudad y poco después la armada inglesa se marchó sin haber conseguido ninguno de sus objetivos. Aquí en el cuadro de Zurbarán podemos ver a Fernando Girón, pero podemos ver también a otros de los artífices de la victoria de la monarquía hispano-americana, mejor dicho, del fracaso inglés en Cádiz, aunque no están todos. Por ejemplo, falta el duque de Medina Sidonia, que es uno de los principales personajes y que aparece en las relaciones de sucesos. Entonces, esta dicotomía entre las personas que aparecen en el cuadro de Zurbarán y las personas que aparecen en las relaciones de sucesos es una de las cuestiones que hemos ido también explorando en este volumen. En este volumen hemos analizado 27 relaciones de sucesos en castellano y 4 en inglés, de las que se conservan 46 ejemplares. El objetivo de estas relaciones de sucesos es narrar esa victoria de Cádiz, que se entiende como una especie de redención frente a las anteriores derrotas de 1587 y 1596. De esta manera, digamos, se produce esa redención, se produce esa nueva victoria situada en este año milares de 1625. No obstante, estas relaciones, a su vez, también recogen algunos de los personajes que participaron en estas anteriores derrotas, por ejemplo, como decía, el duque de Medina Sidonia. Aquí estamos hablando del octavo duque de Medina Sidonia, pero el séptimo duque de Medina Sidonia, el padre, era el que había participado en aquel ataque de 1596, que había sido un fracaso y al que se le había dado incluso el sobrenombre de rey de los azules. En 1625, su hijo, también una forma de recuperar ese prestigio familiar, una estrategia familiar, promociona la publicación de distintas relaciones de sucesos. Lo sabemos por las dedicatorias de las relaciones, lo sabemos también porque se conserva un borrador en los archivos del archivo ducal de Medina Sidonia. Es, por ejemplo, esta que está a la derecha, verdadero sucedido con ocasión de la venida de la armada inglesa del enemigo. Está escrita por Luis de Gamboa y Eraso y es, de hecho, una de las fuentes principales para una de las obras de teatro que después comentará la profesora Teresa Ferrer. Es muy interesante, por ejemplo, en estas relaciones que promocionan el duque de Medina Sidonia, leer cuál es la justificación.
Las de esta ocasión públicas fueron. Las de esta ocasión, las de la serie de Cali, ¿no? Públicas fueron, pero ya corren tan adulteradas con impresiones apócrifas que dificultosamente averiguará lo sucedido quien las leyere todas, haciéndose con esto sospechoso para las edades que se esperan uno de los sucesos más felices y más gloriosos de la nuestra. Este agravio me ha obligado a tomar la pluma. Es decir, se está quejando básicamente de lo que ahora mismo llamaríamos fake news o bulos, ¿no? Que están corriendo respecto a las distintas responsabilidades en la victoria de Cali. Lo que encontramos, por lo tanto, es una lucha por esa capitalización de la victoria, por ese reconocimiento oficial. ¿Quién ha sido el verdadero artífice de la victoria? Estas noticias, estas relaciones de sucesos, por lo tanto, son algo más que una simple transmisión de noticias, sino que despliegan una serie de tensiones internas dentro de la propia monarquía hispánica, dentro de los diversos sectores nobiliarios y que son manifestación de todos estos diversos conflictos, de diversos patronazgos. Otro de las personas implicadas es, por ejemplo, el duque de Fernandina, la persona que estaba al cargo de las galeras de España, que había señalado antes que estaban en el puerto de Santa María, y aunque de él no tenemos un patronazgo claro sobre algunas de las relaciones de sucesos, como si del duque de Macedonia, no hay dedicatorias, hasta donde yo sé no conozco documentos que claramente impiden ese patronazgo, sí que hay determinadas relaciones que por su contenido, por su contexto, se pueden adscribir a su patronazgo o a su círculo cercano, porque son aquellas en las que se relatan todos sus hechos, son las que prestan mayor atención a la situación de las galeras y al desarrollo de las galeras, a su función dentro del propio asedio, del transcurso del asedio. Son, por lo tanto, una serie de documentos que se pueden utilizar subjetivamente y que nos dan una idea de esa dimensión pública de las noticias y de esa dimensión pública de los acontecimientos, de cómo se está produciendo el debate en torno a acontecimientos presentes y del pasado reciente en la esfera pública, que ya podríamos llamar una incipiente esfera pública. Además de estas relaciones de sucesos, hemos recopilado algunos otros materiales, como por ejemplo grabados. Este es un grabado de Pedro de Teixeira del ataque en 1625 a Cali, dedicado al cardenal infante don Fernando, pero este mismo grabado, exactamente igual, pero sin esta dedicatoria al cardenal infante, se publica después en el Imperio, por ejemplo, y evidentemente con la leyenda en alemán. Aquí, por ejemplo, este es otro grabado, que lo que hace es, digamos, el camino inverso. Este grabado no es exactamente de 1600, bueno, este sí es de 1625, pero lo que hace es recuperar uno de 1596, simplemente cambiar la leyenda para adaptarlo al nuevo contexto. Por supuesto, está el famosísimo cuadro de Zurbarán del Salón de Reinos, y todo ello nos permite un poco analizar ese ecosistema cultural, esa dimensión mediática de la ciudad de Cali y especialmente las diversas tensiones que, como decía, tienen que explicarse más en clave interna de la propia monarquía hispánica que en clave externa. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por esta presentación de la parte del estudio, esta primera parte del volumen que reúne esa edición. Ahora le daré la palabra a Teresa Ferrer-Valls, que es catedrática de literatura española en la Universidad de Valencia, una gran especialista en el teatro barroco, Lope, Tirso, ¿no? Tantos otros autores, y también sobre la realidad, la práctica escénica, sobre todo el trabajo también en la coordinación del diccionario de actores, que este grupo dedicado pues, ha contribuido también, se ha vinculado a esta edición, y para mí un placer que ella haya aportado la edición crítica de estas dos obras teatrales de las que no contaba esas ediciones, ¿no? Así que nada, muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias a la Fundación por acogernos, a todos ustedes por estar presentes en la sala o al otro lado de la pantalla. Ha sido un placer para mí colaborar con Beatriz y con Bernardo, y ha sido una colaboración muy fructífera de la que he aprendido mucho y he disfrutado.
Bueno, les voy a hablar un poco, simplemente voy a dar unas pinceladas sobre estas dos obras de teatro que están relacionadas con el ataque a Cádiz. Antes que nada, para aquellos que conocen menos el teatro barroco, el teatro del siglo de oro, diré que es rarísimo encontrarnos con obras que tocan acontecimientos, sucesos contemporáneos de la realidad inmediata. Es cierto que hay muchas obras de carácter histórico, pero sobre el pasado. Para que se hagan ustedes una idea de lo que se conservan, alrededor de 400 obras, escribió bastantes más, y están solo, ahora lo digo de memoria, pero creo que son 10, tocan asuntos contemporáneos. Y de manera que estas dos obras son una rareza. El Socorro de Cádiz es un auto sacramental de un autor, Juan Pérez de Montalbán, muy conocido en su época, es uno de los discípulos, podemos decir, de Lope de Vega, pertenece a esta misma época, y Rodrigo de Herrera es un autor dramático más oscuro porque tenemos pocos datos biográficos y incluso no es absolutamente claro, hay dos Rodrigos de Herrera y no es absolutamente claro a cuál de los dos se puede adscribir esta obra, La fe no ha menester armas, que es la otra, de las comedias que editamos en este volumen. El Socorro de Cádiz, como les digo, es un auto sacramental y esta obra tiene otra rareza que añadir a lo que ya les he dicho. Los autos sacramentales poco tienen que ver con la realidad inmediata, porque los personajes son alegóricos y se mueven en la intemporalidad. Pues la pobreza, la miseria, la bondad, la belleza, esos son los personajes alegóricos que se mueven en un espacio de intemporalidad, algunos de los característicos de los autos sacramentales. Los autos sacramentales, además, tienen como objetivo, son piezas más breves que las llamadas en la época comedias, aunque no eran comedias de reírse. La fe no ha menester armas no es una comedia para reírse, la llamamos comedia porque en la época se llamaba comedia a toda aquella pieza en 3 jornadas, 3 actos, más larga, y los autos sacramentales eran piezas más breves y que tenían como objetivo ser representadas. ¿Puedo? No, cuando has dicho que... al final. Vale, ya está. Sí, ya está. Ser representadas en el marco de las fiestas del Corpus. Tenían como objeto la exaltación del misterio eucarístico. ¿Qué tienen en común estas dos piezas? Pues lo que tienen en común estas dos piezas es que ambas surgen vinculadas a este acontecimiento que también ha historiado Beatriz, la defensa de Cádiz por parte de la Armada Española. Este acontecimiento, como Beatriz decía, y aquí lo recoge en su edición, dio lugar a un número muy elevado de relaciones. Estas obras, ambas obras, probablemente se escriben, el acontecimiento sucede en noviembre del 25, ¿verdad, Beatriz? Se escriben de inmediato. Yo supongo que el auto sacramental de Montalbán se pudo representar por las razones que explico, aunque no haya documento, como decía Bernardo, pero por las razones que explico en el estudio, se pudo representar en el Corpus de Sevilla de 1626. Una curiosidad es que poco tiempo después se representó en Perú, en Lima, el mismo auto sacramental. Y respecto a la obra de Rodrigo de Herrera, no sabemos exactamente cuándo pudo ser representada ni las circunstancias en que pudo representarse. Si se representó en la corte, si se representó en uno de los corrales madrileños, que eran los espacios teatrales donde se representaban ante un público abierto las obras en la época. Sobre este hecho lo comentaba Bernardo también, y de hecho el proyecto tiene ese enfoque global, reunir aquellos cuadros que tienen que ver con un acontecimiento bélico y
obras de teatro relacionadas con ese acontecimiento bélico, aunque no en todos los casos contemos con obras de teatro, en este caso sí. Pues en el Salón de Reinos del Palacio de Buen Retiro, para ese Salón de Reinos se encargó la obra de Zurbarán, que es la que hemos utilizado para la portada del libro, pero otras obras, comentaba Bernardo, El sitio de Breda, obra escrita por Calderón, también tuvo su reflejo pictórico en forma de cuadro en la hazaña en el Salón de Reinos del Retiro y también la obra dramática de Calderón. ¿Qué tienen en común, además de centrarse en ese momento, el de la defensa de Cádiz por parte de los españoles frente al ataque inglés? ¿Qué más tienen en común esas dos obras? Pues que probablemente esas dos obras surgieron del impulso de Olivares o de nobles vinculados al entorno de Olivares en esa voluntad de concebir un proyecto que diese prestigio y publicitara las grandes hazañas bélicas de la monarquía hispánica. Probablemente de ese contexto, esto hay que matizarlo, en el estudio está más matizado, pero probablemente de este contexto publicitario, podríamos decir hoy, surgen obras como estas. Tanto estas obras teatrales como los encargos, porque verdaderamente eran encargos, como los encargos de obras pictóricas. Y seguimos. ¿Qué más tienen en común estas dos obras? Pues que unen dos hechos. A uno de ellos ha aludido Beatriz ya, es la visita del príncipe de Gales en 1623. Llega de incógnito a Madrid con la voluntad de cerrar un matrimonio que no acababa de cerrarse con la infanta María, la hermana de Felipe IV. Después de estar unos meses en Madrid, la propuesta de matrimonio, también hay que matizar porque hay muchos hechos vinculados a esta situación, pero en definitiva la propuesta de matrimonio es rechazada y el príncipe de Gales, por el entonces marqués de Buckingham, luego duque de Buckingham, tiene que regresar a Inglaterra y digamos que la versión popular de los hechos, y que encerraba también una base de verdad, es que fueron las diferencias religiosas las que impidieron que se concertase el matrimonio. No fueron solo las diferencias religiosas, hubo también otras cuestiones que entraron en juego, pero digamos que lo que corrió por las calles de Madrid fue que la infanta había rechazado por hereje al príncipe de Gales y que el príncipe de Gales regresó despechado a Inglaterra y regresó después, en 1625, ya siendo rey de Inglaterra, con el duque de Buckingham. En realidad Buckingham, como decía Beatriz, en principio tendría que haber venido a Cádiz, pero no vino a Cádiz, pero en una de las comedias se habla de Buckingham como si verdaderamente hubiese estado presente en la batalla. Entonces regresa a Cádiz despechado y es ese el motivo del ataque a la ciudad. De hecho, bueno, aquí veo que Bernardo ha colocado un grabado de la época. El príncipe de Gales en 1623 fue recibido con grandes festejos. Una cosa es que se le rechazase, pero se le hicieron grandísimos festejos y existe alguna pintura y este grabado, que es muy conocido, que refleja la entrada del príncipe de Gales en Madrid, es la Plaza Mayor, y esta es la de delante del Alcázar. El cuadro es el que representa los festejos de la Plaza Mayor.
y es una entrada, como ven, bajo palio de plata. Esto se dice en el auto y se dice también en la comedia. Y bueno, al fondo ven pues eso, el alcázar, toda la comitiva, y en una esquinita lateral hay sobre un tablado una compañía de actores representando, porque el Ayuntamiento de Madrid pagó a diferentes compañías para que entretuviesen a la gente por las calles y representaron durante varios días. Aquí se refleja la entrada, pero hubo muchos festejos a lo largo de la estancia del Príncipe de Gales y de Buckingham en Madrid. Sí, aquí tienen el cuadro al que yo me refería. Bueno, por lo tanto, la versión que circuló popularmente como causa que había motivado el ataque de Cádiz presentaba al Príncipe de Gales como un galán enamorado de comedia. Es la versión que circuló popularmente, la más novelesca, y es la que se recoge tanto en el auto sacramental como en la comedia. En el Socorro de Cádiz y en la Fe no ha menester armas, la primera parte de ambas obras tiene que ver con la llegada del Príncipe de Gales y su recibimiento en Madrid, y la segunda parte tiene que ver con la defensa de Cádiz. Ambas obras se estructuran de la misma manera. ¿Cómo se construye la obra de Montalbán? Vamos a fijarnos un poquito en el auto sacramental. ¿Cómo se construye la obra de Montalbán? Pues partiendo del principio de que los autos sacramentales son piezas alegóricas con personajes alegóricos, allí aparecen personajes históricos, pero bajo la máscara alegórica. Lo van a ver enseguida con un ejemplo. La infanta es la fe. No es María, no es la infanta María, es la fe. Y el Príncipe de Gales es la herejía o el error. Es decir, ambos representan alegóricamente estos dos conceptos. Don Fernando Girón, el que hemos visto en el cuadro de Zurbarán sentado en una silla, porque como muy bien decía Beatriz, padecía ataques fortísimos de gota, pues aparece como el entendimiento. Un consejero que auxilia a la infanta y la aconseja sobre cómo enfrentarse al Príncipe de Gales en la batalla final, que es la de la defensa de Cádiz. Voy a leer unos poquitos versos porque se van a hacer enseguida la idea. Yo soy la fe divina, dice la princesa, pero que aparece en el auto sacramental como la alegoría de la fe. Yo soy la fe divina, la que sin ojos ve la esencia trina, se refiere al misterio de la Trinidad. Idos a vuestra tierra, que estará mal sin vos Inglaterra, y no es razón que quede el error en España porque puede ser la de daño. Es decir, esa abstracción, esa intemporalidad que caracteriza al auto, en ocasiones se rompe, porque aquí se está aludiendo a Inglaterra clarísimamente. Luego hay una ruptura de esa intemporalidad y guiños constantes a la realidad histórica. Por ejemplo, me viene bien porque mencionaba Beatriz todo el episodio en la defensa de Cádiz en que los soldados ingleses entran en las bodegas y en las casas de campo y se emborrachan. Eso lo recogen todas las relaciones de la época, casi todas las relaciones de la época. Es un episodio que se acoge también tanto en el auto sacramental como en la comedia. Hay otro episodio, este se corresponde con la llegada del Príncipe de Gales en 1623. Hay un episodio muy novelesco que pasó también a muchas relaciones, pero en este caso a las de la venida del Príncipe a Madrid, que es un episodio en el que se cuenta que el Príncipe de Gales, al que se presenta como absolutamente enamoradísimo de la infanta María, loco de amor,
se le presentan las relaciones de la época y se le presenta también en las obras dramáticas. Trata de acceder para ver a la princesa al interior de un jardín y es rechazado por la guardia de la princesa. Ese episodio es recogido también en El Socorro de Cádiz, en donde, debido a que se trata de un autor sacramental, la princesa infanta está dentro de un jardín, pero como se la ve es orando en un oratorio. En fin, es solo algunas pinceladas para que vean cómo se acogen elementos históricos dentro de las obras. En el estudio pueden ver más conexiones. He dicho que la segunda parte del auto sacramental consiste en el enfrentamiento entre españoles y ingleses en la bahía de Cádiz. ¿Cómo se lleva a escena eso en el auto sacramental? Los autos sacramentales se representaban en las calles, no se representaban en los corrales, se representaban sobre carros móviles que se unían para convertirse en una especie de escenario en donde los actores representaban. Bueno, pues en este caso, el momento apoteósico, todos los autos sacramentales acaban con la exaltación eucarística, que es el motivo de la celebración del Corpus. En este caso, y es un momento apoteósico dentro del auto sacramental. En este caso, el auto sacramental de Montalbán finaliza con el enfrentamiento entre dos galeras, por ahí tenemos una, ¿no? Con el enfrentamiento entre dos galeras, una capitaneada por la fe, acompañada del entendimiento, don Fernando Girón, y la otra capitaneada por el error. Y ambas repletas de elementos simbólicos. En el caso de la galera del error, está llena como con pequeños cartelillos con nombres de reconocidos herejes. En el caso de la galera de la fe se une la celebración eucarística a un hecho que sucedió y que realmente recogen las relaciones, y es que la ciudad de Sevilla y diferentes autoridades, la Iglesia, proporcionaron alimentos a los soldados españoles. En la galera de la fe aparece repleta de panes, roscas, en símbolo de ese socorro que las autoridades, la Iglesia y la ciudad llevaron a los soldados, pero también eso viene a confluir con el hecho de la celebración eucarística, con la celebración del misterio eucarístico. En la galera hay un cáliz y además adornan la galera pues, hostias en diferentes lugares. De manera que aquel enfrentamiento es un enfrentamiento entre la fe y la herejía, del que sale victoriosa la fe. No podía ser de otro modo. En el caso, muy rápidamente, ¿sí? ¿Qué sucede con la fe no a menester armas? Es una obra excepcional por lo que Bernardo les decía también. Es muy raro encontrar a personajes históricos contemporáneos, no del pasado, contemporáneos llevados a las tablas, convertidos en personajes de ficción. Y en esta obra, y eso es lo que a mí primero me atrajo y me despertó la curiosidad por esta obra, la extrañeza que me produjo encontrar ese tipo de personajes, porque encontramos a Felipe IV, al conde duque de Olivares, como personajes de ficción, a la infanta María, a Isabel de Borbón, a la reina Isabel de Borbón, a Essex, que aparece al conde de Gondomar, a toda una serie de personajes, a Infante Carlos, a toda una serie de personajes históricos. Ahí tiene la primera página de la copia manuscrita de la obra de Montalbán y la primera página
de una de las ediciones impresas de La fe no menester armas de Rodrigo de Herrera. Fíjense, Quevedo escribió una obra que se inspira en el episodio del Príncipe de Gales, de la venida del Príncipe de Gales en 1623 a Madrid. Y Quevedo esconde los nombres de los personajes bajo nombres diferentes de personajes de ficción. Supuestamente el príncipe Carlos se llama Don Fernando, Olivares, esto no se le debería de escapar a nadie, es palisero, es decir, utiliza el anagrama de Olivares y lo convierte en el personaje palisero. La acción se ubica creo que es en Nápoles, ¿verdad? La acción se ubica en Nápoles, de manera que desnaturaliza la realidad histórica, aunque esté en última instancia haciendo referencia a la realidad histórica de manera encubierta. ¿Y cuál es el propósito de la obra de Quevedo? Bueno, la obra se titula ¿Cómo ha de ser el privado? Y es pues, una obra dedicada a Mayor Gloria de Olivares, que representa el perfecto privado dentro de la obra. Pero no aparecen con sus nombres reales los personajes, los que tenían la inspiración real, los personajes de la ficción. Hay algo que no querría dejar de decir antes de ir acabando, que es interesante en esta obra de Rodrigo de Herrera, y es la conexión. Bueno, la obra de Rodrigo de Herrera se estructura de la misma manera. La primera jornada, hemos dicho que este tipo de obras tenían 3 actos o jornadas, se les llamaba también en la época. La primera se centra en el episodio de la venida del Príncipe de Gales a Madrid, en el rechazo de la Infanta María, y la segunda y la tercera se centran en la defensa de Cádiz. Así como en el Socorro de Cádiz de Montalbán, la verdadera protagonista es la fe, es decir, la infanta, que en primera persona rechaza al príncipe y a la herejía, en la obra de Rodrigo de Herrera el verdadero protagonista es Felipe IV. El autor quiere dar una imagen muy favorable del rey y de su marido, del conde duque Olivares, y aunque no sale como personaje Manuel Alonso Pérez Guzmán, que era el duque de Medina Sidonia, al que hemos hecho también referencia aquí en la mesa, es probable que pudiese estar, esto es una hipótesis, pudiese estar detrás de una obra como esta. De una obra que, por otro lado, se inspira en una relación, en determinado pasaje, se inspira en una relación que es la de Gamboa y Eraso, a la que ha hecho referencia Beatriz, y que fue una relación instigada casi por el duque de Medina Sidonia en su intento de proyectar pues, una imagen favorable propia y de su familia y de su participación, en relación con su participación en la defensa de Cádiz. Aparte de que hay un pasaje que está inspirado directamente en la relación de Gamboa y Eraso, hay otro pasaje dentro de la obra, en la primera parte de la obra, la que tiene que ver, vuelvo a repetir, con la venida del Príncipe de Gales a Madrid, que es un elogio directo del duque de Medina Sidonia. Es curioso, el duque de Medina Sidonia no participa dentro de la obra como personaje, es decir, no es trasladado de la realidad a la ficción de la obra con nombre y apellidos, pero en cambio es evidente el objetivo del autor de enaltecer su linaje, de enaltecer su participación en la defensa de Cádiz y su cercanía al conde duque de Olivares, del que por otro lado era familiar. Es un pasaje en el que se hace una descripción muy detallada de una
un regalo que hizo el duque de Medina Sidonia al príncipe de Gales. Un regalo que procedía de su cuadra de caballos, que era una de las más famosas en todo el territorio. Regaló unos caballos que entraron en comitiva recorriendo las calles de Madrid hasta ser entregados al conde duque de Olivares, que era el caballerizo del rey, y este a su vez como regalo al príncipe de Gales. Pues esos caballos son descritos minuciosamente con sus nombres, con los esclavos que había en la comitiva, con todo detalle. Y eso también está basado en una descripción que se conserva de Pedro de Espinosa sobre ese regalo que hizo el de Medina Sidonia al príncipe de Gales. Como decía, en esta segunda obra, en la de Herrera, es evidente la voluntad de presentar a Felipe IV como el verdadero motor de todas las decisiones políticas y a Olivares como un mero auxiliar. Y es evidente la voluntad también de mostrar a Felipe IV con unas cualidades que a veces se ponían en duda la realidad. Por ejemplo, su gran afición al trabajo. Felipe IV era aficionado también a las fiestas y es bastante conocido por esto, pero ahí se le presenta como un hombre obsesionado por el trabajo. La propia reina dentro de la obra le recrimina esa obsesión por el trabajo. Se le llama Marte español. Marte español. No participó en la defensa de Cádiz. Se da una imagen extremadamente favorable del rey y se le presenta, como digo, como motor de toda acción política. El título de la obra, La fe no menester armas, nos da un indicio también de cuál es uno de los principales mensajes tanto de la obra de Montalbán como de la obra de Herrera. La monarquía española, el rey y su ejército son un instrumento de los designios divinos. Si uno confía en la fe, no ha menester armas, va a tener la victoria de su lado. El rey es presentado aquí, al igual que la infanta en el auto sacramental, como un líder de la fe, secundado en este caso en la obra de Herrera por la infanta y por Olivares. En cambio, el príncipe de Gales, tanto en una como en otra, sobre todo en la segunda, aparece mera exclusivamente como una especie de galán de comedia, sin ninguna otra función. Esta imagen positiva del rey, con esto ya voy a acabar. Esta imagen positiva del rey se hace extensible a toda la nobleza española. Cuando los ingleses llegan a Madrid, unos a otros, los personajes a otros, se comentan admirados la magnificencia de Madrid, la magnificencia de su nobleza, la magnificencia de sus edificios, pero sobre todo la magnificencia de su nobleza, su liberalidad, su generosidad. Hay un largo pasaje dentro de la obra que lo pone de relieve y es ese pasaje al que nos estábamos mencionando, al que me estaba refiriendo, al que me estaba refiriendo, es el pasaje tomado de una de las relaciones en que se enumera una cantidad de nobles participantes en la defensa de Cádiz que es casi exhaustiva. Está tomada de una de las relaciones, como digo, y es esa voluntad de mostrar la participación de la nobleza española en la defensa de Cádiz
y de proyectar en conjunto una imagen de la monarquía y una imagen de esa nobleza altamente positiva. Ambas obras tienen una finalidad propagandística, podríamos decir, publicitaria, de las grandes hazañas de la monarquía, de la nobleza y de los que participaron de aquellos que participaron y fueron protagonistas de la defensa de Cádiz. Ese es el perfil a grandes rasgos, y dando unas pocas pinceladas, ese es el perfil de las dos obras. Antes de dar la palabra para preguntas o aquí en la sala, o las personas que nos escuchan, sí mencionar algo que yo traté en la presentación del volumen, que tiene que ver con el momento de zozobra que vive la sociedad española, porque pasado el tiempo, estos acontecimientos de 1625, en los que la monarquía se ve asediada en todos los frentes, ¿no? Hay el asedio de Cádiz, está también el de Bahía anteriormente, la recuperación, pero la presencia holandesa en Brasil es muy importante. Luego el socorro a Génova, la Breda. Es un momento que parece un momento de un gran desafío y que la monarquía no va a poder resistir toda esta ofensiva de tantas potencias contra suya, y es un momento decisivo para su fe, ¿no? Superar ese momento con sus capacidades, con sus aliados, pero también es un momento decisivo sobre esa sensación de que Dios ha abandonado la monarquía, puede fracasar, puede tener pérdidas generales en todos esos hechos, ¿no? En todos esos acontecimientos. Y en concreto nos encontramos con un testimonio de un francés que escribe una especie de pequeño manual para aprender castellano. Lo publica en el año 61, 1761, pero él recuerda en ese texto, Ullieri, se llama el autor, François Ullieri, que él provoca, es una pequeña horita como para facilitar que los franceses puedan comerciar en España, puedan viajar por España y tengan un español básico, ¿no? Entonces traduce una serie de textos también, tiene el texto en francés y Man traduce a un castellano medio sevillano, con muchas francesadas, digamos, pero bueno, con eso funciona. Y él ha estado en Sevilla en 1626. Y ese año es un año muy duro para la ciudad, porque Sevilla había participado apoyando a Cádiz, enviando tropas, muchos nobles, muchos aventureros, mucha gente que se movió para hacer frente al ataque inglés, al holandés, y enviar pan, enviar recursos, ¿no? Entonces la ciudad hizo también bastante marketing con esto, con este esfuerzo que habían hecho. La flota llegó a salvo poco después, creo que en diciembre, llega la flota de La Plata. Entonces hay un gran júbilo, bueno, está todo parece muy bien, pero en el año 26 empieza con unas fuertes lluvias, diríamos hoy una dana bastante generalizada porque afecta a una parte de la península. Entonces muchos ríos que desbordan, y entre ellos el Guadalquivir. Pero desbordan de tal manera que la ciudad de Sevilla está inundada por agua durante meses. Esto provoca hambre, hay altercados y un gran esfuerzo para intentar socorrer a la población, ¿no? Tanto los nobles como el arzobispado. Y las aguas van creciendo hasta las gradas de la catedral. Entonces se piensa que gracias a las reliquias de la catedral y sobre todo sacar la custodia, el Santísimo, subirla primero a la Giralda y luego también exponerla delante de las gradas, ha parado las aguas y empiezan a retroceder las aguas. Entonces se piensa que tiene que hacerse un gran esfuerzo de la ciudad de Gracias, porque este gran desastre pues, que ha causado tanta ruina a tantos comerciantes, a tantos oficios en la ciudad, hay mucha gente de hambre o inundada o ahogada, pues hay que hacer un gran esfuerzo urbanístico.
¿no? Como procesiones. Entonces, esa fiesta del Corpus del año 26 es especialmente significativa para la ciudad. Y el texto incluye una loa hablando sobre esas circunstancias, el texto de Julián, que hemos reproducido aquí. Agradezco a Fernando Bouza esta referencia, que nos muestra esa sensación que tenía la población de cómo habían ido estos socorros, estos acontecimientos militares, pero que luego Dios seguía castigando a los católicos de la monarquía, o bien por sus pecados o los pecados del rey, y por eso estas inundaciones, estas pérdidas, ¿no? Era una prueba de fe. Entonces, la ciudad va a tener una gran exaltación de esa eucarística en ese Corpus, ¿no? Esto es un contexto que probablemente propició también el que estos autores generasen hacer unas obras con un protagonismo tan cercano, tan coetáneo, tan implicados, ¿no? Quizás esto es algo que cabría pensar, aunque hay un contexto evidentemente de nobles, interesados, de las autoridades que están interesadas en promover esta victoria tan cercana y en la que la ciudad de Sevilla también interviene de forma directa, ¿no? También es muy interesante las conexiones que va a haber entre este libro y el siguiente, el de Bahía, porque justo se produce el retorno de la mayor armada que ha cruzado el Atlántico para defender un ejército, con una gran armada castellano-portuguesa, una cooperación para liberar Bahía de Todos los Santos. Y al vuelven bastante desgastados, tienen que recuperar los barcos, entonces tienen que dispersarse hasta Málaga, lugares. Entonces no están verdaderamente en condiciones de hacer frente a una armada, ese ejército que acaba de hacer la travesía de regreso. Pero van a participar muchos portugueses y contingentes de esa armada que viene de Brasil en esta defensa de Cádiz, ¿no? Entonces también va a ser interesante en el otro volumen cómo se van a conectar los acontecimientos y el estudio y la edición de las otras relaciones, ¿no? Sin más, yo creo que ahora es el momento de dar la palabra si alguien quiere preguntar algo.